Millonario ve a un negro ayudar a su hijo discapacitado. Y cambia su vida para siempre. Thomas se encontraba en la sala de terapia del centro de rehabilitación, un lugar que había comenzado a visitar con regularidad, pero que aún le resultaba ajeno. A su lado, Lucas, su hijo de 6 años, luchaba por dar sus primeros pasos con la ayuda de un andador. El andador era un dispositivo colorido, dotado de luces y sonidos que prometían hacer el proceso más ameno, pero para Lucas, era solo un recordatorio constante de sus limitaciones. Thomas observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y dolor. Cada intento de Lucas por avanzar era una victoria, pero también una carga emocional que se cernía sobre él como una sombra. «Vamos, Lucas, tú puedes», murmuró Thomas con voz entrecortada, casi como si su aliento pudiera ayudar a su hijo a moverse. Lucas, con sus ojos grandes y brillantes, miró a su padre, buscando la aprobación que tanto anhelaba. Pero la frustración se reflejaba en su rostro, el sudor perlaba su frente mientras sus pequeñas piernas temblaban al intentar dar un paso, luego otro. Thomas sintió que se le apretaba el corazón al ver a su hijo en esa lucha diaria. «Quiero caminar, papá», dijo Lucas, su voz un susurro lleno de anhelo. Thomas se inclinó hacia él, intentando no mostrar la angustia que lo invadía. «Lo estás haciendo muy bien, hijo». «Cada día es un paso más cerca», respondió Thomas, aunque en su interior se preguntaba si alguna vez Lucas podría caminar sin la ayuda del andador. La incertidumbre lo consumía. La vida de Thomas había estado marcada por el éxito en los negocios, pero en este momento, frente a su hijo, se sentía completamente impotente. Mientras tanto, en la otra parte del centro de rehabilitación, Samuel trabajaba con un grupo de niños. Su presencia era calmada y serena, un contraste notable con la ansiedad que sentía Thomas. Samuel había dedicado su vida a ayudar a otros, y su paciencia parecía ser infinita. Con una sonrisa cálida, guiaba a los niños en ejercicios que, aunque eran desafiantes, estaban diseñados para ser divertidos. Su risa resonaba en la sala, y los niños respondían a su energía con entusiasmo. «Eso es, Ana, buen trabajo. Ahora, intentemos de nuevo». «Recuerda, cada paso cuenta», animaba Samuel, mientras observaba a una niña que intentaba levantarse de una silla. La dedicación de Samuel no era solo técnica, era su amor por los niños lo que realmente hacía la diferencia. Había enfrentado sus propios desafíos, pero en lugar de dejar que esos obstáculos lo definieran, había decidido convertirse en un faro de esperanza para otros. A medida que el día avanzaba, Thomas sintió que la angustia que lo rodeaba era casi palpable. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, donde la luz del sol iluminaba el jardín del centro. El aire fresco le brindó un respiro, pero sus pensamientos seguían atrapados en la lucha de Lucas. Era un ciclo interminable de esperanza y desesperación. Mientras miraba hacia afuera, se dio cuenta de que había algo que lo mantenía en este lugar, algo que iba más allá del amor por su hijo, era la necesidad de entender cómo podía ayudarlo mejor. Cuando la sesión de terapia terminó, Thomas se dirigió a la sala de espera. Un grupo de padres conversaba animadamente, compartiendo anécdotas y apoyándose mutuamente. Sin embargo, Thomas se sintió como un extraño entre ellos. No sabía cómo entablar una conversación, ni siquiera cómo preguntar por la experiencia de otros. Se sentó en un rincón, observando a Lucas interactuar con los terapeutas, y se sintió aún más solo. La soledad lo envolvía como una manta pesada. «¿Estás bien?». La voz de Samuel lo sacó de sus pensamientos. Thomas se dio vuelta para encontrar al hombre que había estado observando a su hijo durante las sesiones. Samuel tenía una sonrisa amable, y su mirada era comprensiva, como si pudiera ver más allá de la máscara de éxito que Thomas había construido. «Solo, es difícil», admitió Thomas, sintiendo como la vulnerabilidad se apoderaba de él. «Quiero ayudar a Lucas, pero no sé cómo. A veces, parece que me esfuerzo y no avanzo». «Es normal sentirse así», respondió Samuel, su voz suave como el viento. «Los padres a menudo sienten que deben tener todas las respuestas. Pero lo más importante es estar ahí, apoyarlo en cada paso que dé». Thomas asintió,
sintiendo un atisbo de alivio. No sé si tengo la paciencia necesaria, confesó. Siempre he sido un hombre de acción, de resultados rápidos y claros. Pero aquí, todo parece tan lento. El progreso no siempre es lineal, dijo Samuel, cruzando sus brazos. Cada niño tiene su propio ritmo, y lo que parece un pequeño paso para algunos, puede ser una gran victoria para otros. Lucas tiene su propio camino, y lo que cuenta es que tú estés a su lado, sin importar cuán lento sea el proceso. Las palabras de Samuel resonaron en Thomas, y por un momento, sintió que su carga se aliviaba. Había algo en la forma en que Samuel hablaba que le daba esperanza, una luz en medio de su angustia. Gracias, murmuró Thomas, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Es fácil perderse en la desesperación. Lo entiendo, dijo Samuel, asintiendo con comprensión. Pero no estás solo en esto. Hay un equipo que trabaja para ayudar a Lucas, y tú eres una parte fundamental de ese equipo. Nunca subestimes el poder de tu amor y tu presencia. Thomas respiró hondo, sintiendo una nueva determinación surgiendo dentro de él. Quizás sabía más de lo que él podía hacer, no solo en términos de acciones, sino en la forma en que se relacionaba con su hijo. La conexión emocional era tan vital como cualquier ejercicio físico. Voy a intentar estar más presente, prometió Thomas, sintiendo que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su corazón. Gracias por hablar conmigo, Samuel. A veces, solo necesito que alguien me recuerde que no estoy solo en esto. Siempre estaré aquí si necesitas apoyo, respondió Samuel, su tono cálido y sincero. Y recuerda, cada pequeño paso cuenta, tanto para Lucas como para ti. Thomas sonrió, sintiendo que, aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, había comenzado a ver una luz al final del túnel. La amistad y la empatía de Samuel le ofrecían un nuevo horizonte, uno que lo empujaría a convertirse en el padre que Lucas necesitaba. En ese momento, mientras observaba a su hijo jugando con otros niños, Thomas supo que estaba listo para enfrentar todo lo que viniera, y que no estaba solo en su lucha. La luz del sol penetraba a través de las ventanas del centro de rehabilitación, iluminando el espacio con un brillo cálido que contrastaba con la seriedad de las terapias que allí se llevaban a cabo. Samuel, un hombre de presencia tranquila y voz serena, se encontraba en la sala de terapia, observando a los niños mientras se esforzaban en sus ejercicios. Sin embargo, su mente estaba en otra parte, en la reciente conversación que había tenido con Thomas. La angustia en los ojos del millonario había dejado una huella en su corazón. Thomas había llegado al centro con un aire de desasosiego, como si el peso de su éxito y la soledad que lo acompañaba lo aplastaran. Samuel había notado de inmediato la tensión en su postura, los músculos de su mandíbula apretados y la forma en que sus manos se entrelazaban nerviosamente. Fue entonces cuando decidió acercarse a él, buscando una conexión que pudiera ofrecer consuelo. «Hola, Thomas», dijo Samuel con una sonrisa cálida, «¿cómo va todo?». Thomas miró a su alrededor, como si buscara una salida, pero la sinceridad en la voz de Samuel lo hizo detenerse. «No estoy seguro de cómo ayudar a Lucas», confesó, su voz cargada de frustración. «Siento que no estoy haciendo lo suficiente por él». Samuel, sintiendo la desesperación del hombre que tenía frente a él, decidió abrirse. «Entiendo lo que sientes», comenzó, su tono firme pero comprensivo. «Tuve una infancia difícil. Crecí en un barrio donde las oportunidades eran escasas y el futuro, incierto. Pero aprendí que cada pequeño paso cuenta. Cada esfuerzo, por insignificante que parezca, tiene su valor». Thomas frunció el ceño, intrigado. «Pero, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste superar esos desafíos?». Samuel se acomodó en una silla cercana, su mirada fija en Thomas. «Fue un camino largo. Hubo momentos en que me sentí completamente perdido. Pero aprendí a rodearme de personas que creían en mí. A veces, solo necesitas una voz que te diga que puedes lograrlo. Encontré mentores que me guiaron y me mostraron que la perseverancia es clave». Las palabras de Samuel resonaron en el corazón de Thomas. Se sentía como si estuviera escuchando una historia que podría ser suya, una historia de lucha y superación. «Yo,
Yo solo quiero que Lucas tenga esas oportunidades, murmuró, sintiéndose vulnerable por primera vez. Y lo tendrá, afirmó Samuel con confianza. Pero necesitas creer en él tanto como él necesita creer en sí mismo. A veces, el mayor obstáculo somos nosotros mismos. Nuestros miedos y dudas pueden ser más paralizantes que cualquier desafío físico. Tomás se quedó en silencio, contemplando lo que Samuel había dicho. La idea de ser su propio obstáculo lo golpeó con fuerza. ¿Y si no puedo, y si no soy lo suficientemente fuerte para ayudarlo? Samuel se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Eres más fuerte de lo que piensas, Tomás. La fuerza no siempre se mide en éxito o en dinero. A veces, se mide en la capacidad de levantarte y luchar por aquellos a quienes amas. Tu amor por Lucas es tu mayor fortaleza. Aférrate a eso. Tomás sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Samuel lo conmovieron. Era un desconocido, pero la conexión que estaban formando se sentía profunda y sincera. Gracias, Samuel, dijo finalmente, con la voz entrecortada. No sé si alguna vez podré agradecerte lo suficiente por esto. Samuel sonrió, un brillo de satisfacción en sus ojos. No necesitas agradecerme. Solo sigue adelante y haz lo que creas que es mejor para Lucas. Tómate tu tiempo, cada paso cuenta. Recuerda que aquí estoy si necesitas hablar. La conversación continuó, fluyendo con una naturalidad que sorprendió a Tomás. Samuel compartió más de su vida, de los desafíos que había enfrentado y de cómo había encontrado su propósito en ayudar a otros. En cada palabra, Tomás podía sentir una chispa de esperanza encenderse en su interior. Después de un rato, Samuel se dio cuenta de que era hora de volver a la terapia. Voy a ver cómo van los niños, dijo, levantándose de la silla. Te invito a que te quedes y observes. Lucas está haciendo un gran trabajo. Claro, respondió Tomás, sintiéndose un poco más ligero. La idea de ver a Lucas en acción lo llenaba de energía. Mientras Samuel se movía por la sala, Tomás lo observó, admirando su paciencia y dedicación. Samuel se acercó a Lucas, quien estaba concentrado en un ejercicio con el andador. ¿Listo para dar otro paso, campeón?, le dijo Samuel con una sonrisa alentadora. Sí, respondió Lucas, con una mezcla de determinación y nerviosismo. Tomás sintió su corazón acelerarse al ver a su hijo esforzándose. La conexión entre Samuel y Lucas era palpable, había algo en la forma en que Samuel lo animaba que parecía inspirar confianza en el pequeño. Vamos, Lucas, dijo Samuel, con un tono que mezclaba firmeza y cariño. Piensa en la meta. Cada paso que des te lleva más cerca de lo que quieres lograr. Tomás sintió que la admiración que tenía por Samuel crecía a cada instante. La manera en que interactuaba con los niños, cómo les daba esperanza y les enseñaba a creer en sí mismos, era admirable. Era evidente que tenía un don. A medida que pasaban los días, Tomás comenzó a visitar el centro con más frecuencia. Cada vez que entraba, se sentía un poco más en casa. La tensión en sus hombros se iba desvaneciendo lentamente, y cada sonrisa de Lucas se convertía en un rayo de luz en su vida. Samuel se había convertido en un amigo, un confidente que lo guiaba, y Tomás se dio cuenta de que nunca había tenido a alguien así en su vida. Una tarde, mientras Lucas terminaba su sesión, Tomás se dirigió a Samuel. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por Lucas. Estás marcando una diferencia en su vida y en la mía. Solo estoy haciendo lo que puedo, respondió Samuel, modestamente. Pero tú también estás haciendo un gran trabajo, Tomás. Estás aquí, apoyándolo. Eso cuenta más de lo que imaginas. ¿Cómo mantienes esa perspectiva?, preguntó Tomás, genuinamente curioso. ¿Cómo logras no perder la esperanza incluso en los momentos más difíciles? Samuel se quedó pensativo por un momento, y luego respondió, la vida está llena de altibajos. La clave está en encontrar el propósito en cada experiencia, incluso en las dolorosas. Yo veo a los niños que vienen aquí y pienso en lo que puedo hacer para ayudarles a avanzar. Eso me motiva. Y tú, Tomás, tienes un propósito maravilloso. Lucas te necesita, y eso es poderoso.
Thomas sintió que las palabras de Samuel lo llenaban de un renovado sentido de propósito. La idea de que su amor por Lucas podía ser un motor de cambio lo inspiró. Comenzó a pensar en cómo podría involucrarse más, no solo en la vida de su hijo, sino también en el centro de rehabilitación. Quizás podría ayudar de alguna manera, sugirió Thomas, sus ojos brillando con una nueva idea. No sé exactamente cómo, pero quiero ser parte de esto. Quiero ayudar a otros como Lucas. Samuel sonrió ampliamente. Eso sería maravilloso, Thomas. Hay muchas formas en que podrías contribuir. La comunidad necesita personas como tú, dispuestas a tender una mano. Te puedo ayudar a encontrar tu lugar. Las palabras de Samuel resonaron en Thomas, encendiendo una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. La idea de poder contribuir a algo más grande que él mismo lo emocionaba. Se dio cuenta de que su vida había comenzado a transformarse, y todo gracias a la conexión que había forjado con Samuel y Lucas. A medida que los días se convertían en semanas, Thomas se encontraba visitando el centro con regularidad. Cada sesión de terapia se convertía en un nuevo capítulo en su vida, donde la esperanza y la amistad florecían en medio de las dificultades. La vida que una vez había sentido vacía empezaba a llenarse de significado, y eso lo llenaba de alegría. A medida que los días transcurrían, Thomas empezaba a notar cambios significativos en Lucas durante sus sesiones de terapia. Cada vez que entraba al centro de rehabilitación, una mezcla de nervios e ilusión lo invadía. Desde que había comenzado a interactuar con Samuel, algo dentro de él se había transformado. La tristeza y la desesperanza que solían acompañarlo se sustituían por un atisbo de esperanza. Samuel, con su enfoque empático y su visión lúdica, parecía tener la habilidad de extraer lo mejor de Lucas, y eso lo llenaba de gratitud. Un día, mientras observaba a su hijo esforzándose por dar un paso más con el andador, Thomas no pudo evitar sonreír. Lucas, con su pequeño rostro concentrado, parecía más decidido que nunca. «Vamos, campeón», murmuró Thomas, sintiendo que cada palabra de aliento era un pequeño empujón hacia adelante. Lucas levantó la vista y, por un instante, sus ojos se encontraron. En ese momento, Thomas se dio cuenta de que la conexión entre ellos había crecido, como si cada sesión de terapia estuviera tejiendo un lazo más fuerte. ¿Lo ves? Está mejorando, poco a poco, dijo Samuel, que se había acercado para observar el progreso de Lucas. La voz de Samuel era suave, pero llena de convicción. Su presencia siempre lograba calmar a Thomas, y en ese instante, se sintió agradecido de tenerlo a su lado. Sí, parece que cada día se siente un poco más seguro, respondió Thomas, su voz cargada de emoción. No puedo evitar sentir que tú tienes algo que ver con esto. Samuel sonrió, pero no dijo nada. En su mente, sabía que el verdadero cambio provenía del interior de Lucas. Era su coraje y determinación los que estaban logrando esos pequeños pero significativos avances. Sin embargo, Samuel también entendía que el apoyo de Thomas era crucial. La vida de Lucas dependía de su padre, y la relación que estaban construyendo era fundamental para su bienestar. Quizás deberíamos intentar algo diferente hoy, sugirió Samuel, con un brillo en los ojos. He estado pensando en un enfoque más lúdico. A los niños les encanta jugar, y eso podría hacer que Lucas se sienta más motivado. Thomas frunció el ceño, intrigado. ¿Cómo exactamente? No quiero que se distraiga de su objetivo. No se trata de distraerlo, explicó Samuel, con la calma que lo caracterizaba. Se trata de hacerlo sentir que cada paso es una aventura. Podemos establecer un pequeño juego. Por ejemplo, podríamos poner algunos objetos en la sala y pedirle que camine hacia ellos. Así se sentirá más como un juego que como una tarea. Thomas se quedó en silencio por un momento, contemplando la idea. Finalmente, asintió. Está bien, ¿por qué no? Me encantaría ver a Lucas sonreír más. Samuel se dirigió hacia Lucas, que seguía concentrado en su andador. Hola, campeón, ¿te gustaría jugar un juego hoy? Vamos a hacer que caminar sea una aventura. Los ojos de Lucas brillaron con curiosidad.
¿Qué tipo de juego?, preguntó, su voz llena de emoción. Voy a colocar algunos de tus juguetes favoritos en la sala, y tú tendrás que caminar hasta ellos. Si llegas a todos, tendrás una gran sorpresa al final, explicó Samuel, gesticulando con entusiasmo. Lucas sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, la risa escapó de sus labios. Sí, quiero jugar, exclamó, su espíritu renovado. Thomas se sintió aliviado al ver la sonrisa de su hijo. Era un momento simple, pero lleno de significado. Entonces, vamos a hacerlo, dijo, sintiendo que su corazón se llenaba de orgullo. La sesión comenzó, y Samuel colocó cuidadosamente los juguetes en la sala. Cada vez que Lucas lograba caminar hacia uno de ellos, una risa estallaba en el aire. Eso es, Lucas, perfecto, animaba Thomas desde la distancia, sintiendo que cada palabra de aliento era como un pequeño abrazo que impulsaba a su hijo hacia adelante. A medida que Lucas se movía con más confianza, Thomas comenzó a sentir que la angustia que lo había acompañado en los últimos años se desvanecía poco a poco. La alegría en el rostro de su hijo era contagiosa, y, sin darse cuenta, una sonrisa se dibujó en sus labios. No había nada más poderoso que ver a su hijo feliz y motivado. «Mira, papá, lo logré». Lucas gritó, alcanzando un juguete en el suelo. La emoción en su voz era palpable, y Thomas sintió que su corazón se expandía. «Voy por el siguiente». «Vamos, campeón, tú puedes hacerlo», gritó Thomas, su voz llena de aliento. Sin embargo, justo cuando la sesión alcanzaba su clímax, la puerta se abrió de golpe y un viejo amigo de Thomas, Mark, apareció en la sala. «Thomas, qué sorpresa verte aquí», exclamó, su tono lleno de entusiasmo. Thomas sintió una punzada en el estómago. Mark era un amigo de la infancia, pero sus caminos se habían separado desde que Thomas se concentró en su familia. «Mark, hola», respondió, tratando de ocultar su incomodidad. «¿Qué haces aquí, invirtiendo en el futuro de tu hijo?», preguntó Mark, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Estamos en terapia», contestó Thomas, su voz tensa. «Lucas está haciendo progresos». «Eso es genial, pero deberías pensar en otras posibilidades también. He estado trabajando en un nuevo proyecto que podría ser muy lucrativo». «Necesito un socio como tú», sugirió Mark, acercándose a Thomas con un brillo ambicioso en sus ojos. «Ahora no es el momento, Mark», dijo Thomas, sintiendo que la presión aumentaba. «Lucas necesita mi atención». Mark se rió, pero su risa sonaba vacía. «Siempre es lo mismo, ¿verdad? El niño, la familia. No dejas que tu éxito te defina. Esto podría ser una gran oportunidad para ti». «Lo que realmente importa es el bienestar de mi hijo», respondió Thomas, su voz firme, aunque su mente comenzaba a tambalearse entre la presión de las expectativas y sus propias prioridades. Mark frunció el ceño, claramente frustrado. «No estoy diciendo que no te importe tu hijo. Pero deberías considerar lo que realmente significa el éxito. No puedes dejar que una situación así te detenga». Thomas sintió una oleada de emociones. La tensión entre su antigua vida y la nueva relación que estaba formando con Lucas y Samuel era palpable. Lo que realmente importa es estar presente para Lucas. «El dinero no lo es todo», dijo, tratando de mantener la calma. «¿Y si te digo que el dinero podría ayudar a tu hijo? Que podrías darle una vida mejor si solo te dejaras llevar», insistió Mark, sus palabras envenenadas con la ambición que siempre lo había caracterizado. «Eso no es cierto. Lucas necesita mi amor y apoyo, no un cheque en blanco», respondió Thomas, sintiendo que su determinación crecía. Mientras tanto, Lucas, que había estado escuchando la conversación, se detuvo y miró a su padre con una mezcla de confusión y preocupación. «Papá, ¿está todo bien?», preguntó con voz temblorosa. Thomas se volvió hacia su hijo y vio la inquietud en su rostro. «Sí, hijo, todo está bien. Solo estamos hablando de cosas de adultos», respondió, tratando de suavizar la situación. Mark, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. «Solo espero que no te quedes atrapado en este mundo de fantasía, Thomas.
La vida es dura, y necesitas estar preparado para lo que venga. Thomas sintió que la frustración se acumulaba en su pecho. Mi vida ha cambiado, Mark. He aprendido a valorar cosas diferentes. No quiero volver a lo que era antes, dijo con firmeza. Mark lo miró en silencio, y por un momento, Thomas pudo ver un destello de comprensión en sus ojos. Pero rápidamente se desvaneció, reemplazado por un brillo de desafío. Está bien, amigo. Solo recuerda que el mundo no se detiene por ti, dijo, y con eso, se dio la vuelta y salió del centro. Thomas sintió que el aire se aliviaba, pero al mismo tiempo, la inquietud lo envolvía. Miró a Lucas, que seguía observando con una expresión seria. Papá, ¿por qué estaba tan enojado?, preguntó Lucas, su voz apenas un susurro. Porque a veces los adultos no entienden lo que realmente importa. Pero yo sí, y siempre estaré aquí para ti, respondió Thomas, acercándose a su hijo y abrazándolo. Lucas sonrió, y en ese momento, Thomas supo que había tomado la decisión correcta. La vida era más que dinero y éxito, era el amor y la conexión con su hijo lo que realmente le daba sentido. Thomas se encontraba en una encrucijada. La presión de su viejo amigo Mark se cernía sobre él como una nube oscura, amenazando con eclipsar el pequeño rayo de esperanza que había empezado a florecer en su corazón gracias a Samuel y a los progresos de Lucas. En su mente, una batalla se libraba entre las expectativas externas y el deseo genuino de ser un padre presente y amoroso. ¿Qué harías tú en mi lugar, Samuel?, preguntó Thomas, su voz temblorosa. Se hallaban en una de las salas de terapia, donde Lucas estaba sentado en el suelo, jugando con bloques de construcción, riendo mientras intentaba apilar uno sobre otro. La escena era a la vez conmovedora y dolorosa para Thomas, veía a su hijo esforzándose y disfrutando, pero también recordaba los momentos de desesperación en los que se sentía impotente. Samuel, con su mirada profunda y serena, lo observó con atención. Escucha tu corazón, Thomas. No dejes que el ruido del mundo te desvíe de lo que realmente importa. El bienestar de Lucas debe ser tu prioridad, no el éxito financiero. Thomas asintió lentamente, pero la inseguridad seguía acechando. Mark dice que esta inversión podría cambiarlo todo. Que podría abrirme puertas que ni siquiera sabía que existían. Pero, ¿a qué precio? No quiero perderme lo que realmente importa. Las oportunidades siempre estarán ahí, pero los momentos con Lucas son irrepetibles, respondió Samuel, inclinándose un poco hacia adelante, como si cada palabra que compartía fuera un regalo. Te lo digo por experiencia. La vida no se mide en cifras, sino en las conexiones que forjamos y en el amor que damos. Mientras hablaban, Lucas se levantó con determinación, agarrando un bloque en cada mano. Thomas sintió una punzada de emoción al verlo intentar dar un paso, tambaleándose un poco, pero con una sonrisa llena de valentía. Mira eso, dijo, su voz llena de sorpresa y orgullo. Lucas está intentando caminar de nuevo. Sí, lo está, sonrió Samuel, sus ojos brillando con admiración. Cada pequeño paso es una victoria. Eso es lo que debes enfocarte, Thomas. Cada avance de Lucas es un recordatorio de que el amor y la paciencia son los verdaderos motores del cambio. Mark, por otro lado, había comenzado a intensificar su presión. No pasaron muchos días antes de que Thomas recibiera un mensaje insistente de él. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo en ese centro de rehabilitación? La vida es corta, Thomas. Deberías estar invirtiendo en tu futuro, no perdiéndolo cuidando de un niño que no puede siquiera caminar. Mark, sabes que Lucas está mejorando, replicó Thomas, sintiendo la ira burbujear dentro de él. No puedo ignorar lo que está sucediendo aquí. Este lugar y las personas que lo habitan son importantes para mí. ¿Importantes, o son una excusa para huir de la realidad? Mark respondió con desdén, su tono despectivo. El éxito es lo único que cuenta, Thomas. No lo olvides. Después de esa conversación, Thomas se sintió más dividido que nunca. Cada vez que regresaba al centro, la calidez y el sentido de comunidad lo abrazaban, pero las palabras de Mark resonaban en su mente, como un eco persistente.
¿Qué haría mi padre?, se preguntaba, tratando de discernir qué legado quería dejarle a Lucas. Finalmente, una tarde, después de una intensa sesión de terapia, donde Lucas había logrado dar varios pasos con su andador, Thomas se sentó en un banco del parque cercano al centro. Observaba a otros padres jugar con sus hijos, sintiendo una mezcla de envidia y tristeza. Samuel se acercó, notando la preocupación en su rostro. ¿Qué te atormenta, amigo?, preguntó Samuel, sentándose a su lado. Mark no se detiene, confesó Thomas, mirando al suelo. Me dice que estoy desperdiciando mi vida aquí, que debería estar buscando más. Pero, no sé si eso es lo que realmente quiero. ¿Te gustaría que Lucas creciera en un mundo donde el éxito se mide solo por el dinero y el poder? Samuel preguntó, su voz suave pero firme. ¿O preferirías que aprendiera el valor de la empatía, la amistad y el amor? Thomas sintió que su pecho se apretaba. Quiero que él sea feliz. Quiero que sepa que su valor no depende de lo que tenga, sino de quién es. Entonces, ¿por qué dejar que alguien como Mark te haga dudar de eso? Samuel lo miró a los ojos, buscando la verdad que estaba oculta detrás de su confusión. A veces, las personas que más nos quieren son las que nos hacen más daño. Tienes que elegir a quién escuchar. Un silencio se instaló entre ellos, ambos contemplando la vida que tenían ante sí. Thomas sintió que una claridad comenzaba a formarse en su mente. Tienes razón, Samuel. Estoy cansado de sentir que debo demostrar algo a los demás. Lo que realmente importa es Lucas. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Thomas meditó sobre la conversación con Samuel. Imaginó un futuro en el que Lucas pudiera caminar, reír y vivir plenamente, rodeado de amor y apoyo. Esto es lo que quiero, pensó. No necesito la aprobación de Mark ni de nadie más. Al día siguiente, cuando llegó al centro, encontró a Lucas en una de las salas de terapia, riendo mientras jugaba con otros niños. La felicidad de su hijo era contagiosa y, por un instante, todas las dudas se desvanecieron. Hola, campeón, le dijo Thomas, acercándose a él con una sonrisa. ¿Estás listo para conquistar el día? Lucas levantó la vista, su rostro iluminado por una sonrisa. Sí, papá, exclamó, y su alegría hizo que el corazón de Thomas se llenara de calidez. Mientras Samuel se acercaba para unirse a ellos, Thomas sintió que su determinación se fortalecía. He estado pensando en lo que dijiste, Samuel comenzó, su voz firme. Quiero que Lucas crezca en un ambiente donde se valore la bondad y la perseverancia, no solo el éxito. Esa es la actitud correcta, Thomas, respondió Samuel, asintiendo con aprobación. Estás en el camino correcto. Y también quiero ayudar a otros padres aquí. Si puedo compartir lo que he aprendido, tal vez pueda hacer una diferencia, continuó Thomas, sintiendo que un nuevo propósito comenzaba a tomar forma en su vida. Eso sería maravilloso, dijo Samuel, su rostro iluminando con una sonrisa genuina. Tu experiencia podría inspirar a muchos. Hay tanto que podemos hacer juntos. Mientras Lucas reía a su lado, Thomas sintió que finalmente estaba eligiendo el camino que realmente deseaba seguir. La vida era más que números y negocios, era sobre amor, conexión y el viaje que compartía con su hijo y sus nuevos amigos. En ese momento, supo que había tomado la decisión correcta, y que, sin importar lo que Mark dijera, su corazón sabía exactamente hacia dónde debía dirigirse. Thomas se encontraba en el centro de rehabilitación, con el sonido de los risas y los juegos de los niños resonando a su alrededor. El ambiente, normalmente lleno de energía y esperanza, parecía más vibrante que nunca. Había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y la de Lucas, rechazar la oferta de Mark y enfocarse por completo en la rehabilitación de su hijo y en la amistad que estaba forjando con Samuel. Mientras observaba a Lucas jugar, sintió una mezcla de emoción y temor. Se acercó a Samuel, quien estaba supervisando una sesión de terapia. La mirada de Samuel era serena y confiada, y Thomas sintió que podía compartir con él su reciente decisión. Samuel, he tomado una decisión, dijo Thomas, su voz firme, aunque su corazón latía con rapidez. He decidido rechazar la oferta de Mark.
No quiero que mi vida se defina por el dinero o por lo que otros piensan de mí. Quiero estar aquí para Lucas, quiero ser el padre que él necesita. Samuel sonrió, sus ojos brillaban con aprobación. Eso es lo mejor que puedes hacer, Thomas. A veces, el camino más difícil es el que nos lleva a lo que realmente importa. Lucas necesita tu apoyo y tu amor. No hay nada más valioso que eso. Thomas sintió un alivio inmediato al escuchar las palabras de Samuel. Era como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Se dio cuenta de que había estado persiguiendo un sueño que no le traía felicidad real, uno que le había alejado de lo que realmente significaba ser padre. En ese momento, Lucas se acercó corriendo, su rostro iluminado por una sonrisa. Había estado intentando caminar sin el andador, y cada pequeño paso que daba era un triunfo monumental. Thomas se agachó para estar a la altura de su hijo. «Mira, papá», exclamó Lucas, con los ojos llenos de emoción. «Puedo hacerlo». Thomas sintió que su corazón se llenaba de orgullo. Nunca había visto a Lucas tan feliz, tan decidido. El niño dio un paso más, tambaleándose un poco, pero manteniéndose en pie. «Eso es, hijo», gritó Thomas, incapaz de contener su alegría. «Sigue así». La risa de Lucas era contagiosa y pronto se unieron otros niños y terapeutas, creando un pequeño círculo de ánimo. Samuel se acercó a ellos, observando con una sonrisa satisfecha cómo el progreso de Lucas se hacía evidente. «Te dije que el juego es importante», comentó Samuel, con un tono de satisfacción. Cuando los niños se divierten, su motivación aumenta y el aprendizaje se convierte en algo natural. «Tienes razón», respondió Thomas. Nunca había visto a Lucas tan feliz. Es como si, de repente, todo lo que ha estado luchando por hacer, al fin estuviera a su alcance. La atmósfera en el centro se volvió festiva, y la alegría de Lucas era un reflejo del cambio que Thomas había decidido abrazar. A medida que los días pasaban, Thomas comenzó a notar cómo su relación con Lucas se transformaba. Ya no era solo un padre preocupado, sino un compañero de juegos, un aliado en la lucha por superar los obstáculos. Una tarde, mientras estaban en el parque del centro, Thomas se sentó en una banca junto a Samuel, observando a Lucas jugar con otros niños. Había algo mágico en la forma en que Lucas interactuaba y se reía, algo que no había visto antes. ¿Crees que Lucas está listo para un nuevo desafío?, preguntó Samuel, contemplando la escena con una expresión pensativa. ¿Qué tipo de desafío?, respondió Thomas, curioso. Quizás deberíamos intentar llevarlo a una clase de natación. El agua puede ser un excelente medio para el desarrollo físico y la confianza. Thomas se sintió intrigado por la idea. Había pensado en la natación, pero siempre había dudado de la capacidad de Lucas para adaptarse a un nuevo entorno. Sin embargo, la visión de su hijo disfrutando y aprendiendo lo llenó de optimismo. ¿Crees que podría hacerlo?, preguntó Thomas, su voz llena de esperanza. Absolutamente, aseguró Samuel. La natación es liberadora. Además, estar en el agua podría ayudarlo a fortalecer sus músculos y mejorar su movilidad. Lo más importante es que se divierta. Entonces, hagámoslo, dijo Thomas, decidido. Quiero que Lucas experimente todo lo que pueda. Quiero que sepa que no hay límites para él. La sonrisa en el rostro de Samuel era un testimonio de la conexión que habían forjado. Thomas se dio cuenta de que no solo estaba ayudando a su hijo, sino que también estaba cambiando su propia vida. La amistad con Samuel había sido un faro de luz en su oscuridad, y ahora estaba comenzando a entender el verdadero significado de la comunidad y la solidaridad. Los días se convirtieron en semanas, y conforme Lucas avanzaba en su terapia, también lo hacía su relación con Thomas. Un día, mientras se preparaban para la clase de natación, Lucas miró a su padre con una expresión de confianza. ¿Crees que puedo nadar, papá?, preguntó con inocencia. Claro que sí, hijo. Solo recuerda que está bien si no lo logras a la primera. Lo importante es intentarlo y disfrutar cada momento, respondió Thomas, sintiendo una profunda conexión con su hijo.
Lucas asintió, y juntos se dirigieron a la piscina. Al llegar, el agua brillaba bajo el sol, y Thomas sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Por un lado, quería que su hijo tuviera éxito, pero por otro, entendía que el camino hacia la superación estaba lleno de altibajos. La primera clase fue un éxito. Lucas, bajo la atenta mirada de su instructor, se sumergió en el agua, riendo y chapoteando. Thomas, desde la orilla, no podía contener las lágrimas de felicidad. Cada risa de su hijo era como un eco de esperanza que resonaba en su corazón. Después de la clase, Lucas salió del agua, empapado y radiante. «Papá, lo hice», gritó, y Thomas lo abrazó con fuerza. «Eres increíble, Lucas». «Estoy tan orgulloso de ti», dijo Thomas, sintiendo que su vida había encontrado un nuevo propósito. A medida que pasaban los días, la relación entre Thomas y Samuel se intensificó. Samuel se convirtió en un mentor para Lucas, no solo en la terapia, sino también en la vida. Thomas veía cómo su amigo enseñaba a Lucas a ser valiente, a enfrentar sus miedos y a nunca rendirse. Una tarde, mientras estaban en el centro, Thomas se acercó a Samuel. «Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. No sé qué habríamos hecho sin ti», dijo Thomas, su voz llena de gratitud. «No tienes que agradecerme, Thomas. Estoy aquí porque creo en Lucas y en ti». «Todos necesitamos a alguien que nos apoye en nuestras luchas», respondió Samuel, con una sonrisa cálida. Thomas sintió que su corazón rebosaba de emoción. La amistad que había cultivado con Samuel era más que una simple conexión, era un lazo que había transformado sus vidas. Sin embargo, en el fondo de su mente, las sombras del pasado seguían acechando, recordándole que la vida no siempre era sencilla y que los desafíos nunca estaban muy lejos. Thomas se encontraba en su oficina, su mirada perdida en la ventana, observando cómo las nubes se acumulaban en el horizonte. La presión que sentía era abrumadora. Desde que había rechazado la oferta de Mark, su antiguo amigo había tomado medidas drásticas. Los rumores comenzaron a circular en el mundo empresarial, insinuando que Thomas había comprometido la ética de su empresa al priorizar a su hijo y su rehabilitación por encima de los negocios. La angustia se apoderó de él, sintiendo como cada palabra malintencionada se convertía en un peso que lo oprimía. Mientras tanto, Samuel, que había estado trabajando en el centro de rehabilitación, no podía evitar notar el cambio en Thomas. Su rostro mostraba signos de estrés, y sus ojos, normalmente llenos de determinación, ahora estaban nublados por la preocupación. Una tarde, después de una sesión de terapia, se acercó a Thomas, quien estaba sentado en una esquina, perdido en sus pensamientos. «Thomas», dijo Samuel con voz suave, «he notado que algo no está bien. ¿Quieres hablar de ello?». Thomas levantó la mirada, y, por un momento, sintió la calidez de la empatía que emanaba de su amigo. Decidió abrirse. «Mark está tratando de arruinarme, Samuel. Difunde rumores sobre mi negocio, y la gente comienza a creer que he dejado de lado la ética por cuidar de Lucas». Su voz temblaba. «Siento que estoy perdiendo el control». Samuel se sentó junto a él. «Lo que importa, Thomas, es lo que tú sabes que es verdad. La gente puede hablar lo que quiera, pero tus acciones hablan por ti. Has estado aquí para Lucas, y eso es lo que realmente importa. Lo sé, pero el mundo empresarial es cruel. Si no hago algo rápido, puedo perder todo lo que he construido», respondió Thomas, la desesperación marcando sus palabras. Samuel lo miró fijamente. «No estás solo en esto. Juntos podemos enfrentar a Mark. Su falta de ética no debería quedar sin respuesta. ¿Qué te parece si revelamos la verdad?». Thomas sintió una chispa de esperanza. La idea de no tener que lidiar con esto solo le permitió respirar un poco más tranquilo. «Tienes razón. No puedo quedarme callado. Debo proteger a Lucas y lo que hemos logrado aquí». Al día siguiente, se reunieron para planear su estrategia. Samuel, con su vasta experiencia en el centro de rehabilitación, sabía cómo comunicar la verdad de manera efectiva y compasiva. Thomas, por su parte,
tenía la habilidad de manejar situaciones difíciles en el mundo empresarial. Juntos, se sentaron a redactar una declaración que expondría los rumores y la verdadera naturaleza de Mark. Comencemos por recopilar pruebas, sugirió Samuel. Necesitamos testimonios de aquellos que han trabajado con Mark y que saben cómo manipula a las personas. Thomas asintió, decidido. Haré algunas llamadas. Conozco a gente en el sector que no apoya lo que él está haciendo. A medida que avanzaban, Samuel no solo se convirtió en un aliado, sino en un amigo invaluable. Thomas se sintió fortalecido por la presencia de Samuel, quien siempre sabía qué decir y cómo actuar. Juntos, comenzaron a contactar a ex empleados de Mark y a aliados en el sector que podrían respaldar su historia. Unos días después, se organizó una reunión con algunos de los influyentes en el mundo empresarial. Era un evento de caridad, una oportunidad perfecta para que Thomas hablara sobre su experiencia y el verdadero significado de ayudar a los demás. Samuel lo acompañó, brindándole apoyo moral. La sala estaba llena de rostros conocidos, pero Thomas sentía su estómago revuelto. Había estado nervioso antes, pero esta vez era diferente. Sabía que tenía que enfrentarse a Mark en un ambiente donde las apariencias importaban. Mientras se preparaba, Samuel le dio una palmada en la espalda. Recuerda, no estás solo. Habla desde el corazón y la verdad te respaldará. Cuando llegó su turno de hablar, Thomas se acercó al podio, su corazón latiendo con fuerza. Miró a la audiencia y se sintió un poco más seguro. Comenzó a compartir la historia de Lucas, su lucha y cómo el apoyo que había recibido en el centro de rehabilitación había cambiado sus vidas. Habló sobre la importancia de la empatía y la ayuda mutua, y cómo la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las conexiones humanas. No podemos permitir que el miedo y la manipulación nos separen, dijo Thomas, sintiendo que su voz resonaba en la sala. La vida es demasiado corta para dejar que el egoísmo y la avaricia nos definan. Mientras hablaba, notó que las miradas de la audiencia se centraban en él. Algunos se murmuraban entre sí, otros asentían, y un par de ellos parecían visiblemente emocionados. Fue en ese momento cuando Mark, que estaba presente, se levantó. Su rostro estaba tenso y su mirada fulminante. ¿Y qué hay de tus acciones, Thomas?, interrumpió. ¿No has dejado de lado tu negocio por un niño? ¿No estás usando esto como una forma de ganar simpatía? La sala se quedó en silencio, todos los ojos sobre ellos. Thomas sintió cómo la tensión se acumulaba en el aire. Pero esta vez, no iba a dejar que Mark lo intimidara. Se ajustó la chaqueta y, con una voz firme, respondió. No estoy aquí para ganar simpatía, Mark. Estoy aquí para hablar sobre lo que realmente importa. La vida no se trata de hacer dinero a costa de otros. Se trata de construir un futuro mejor, no solo para nuestros hijos, sino para todos. Y si eso significa arriesgarme a perder un poco, lo haré con gusto. Samuel se puso de pie junto a él, y su presencia fue un ancla en medio de la tormenta. Lo que Thomas está diciendo es verdad. Hemos visto cómo el egoísmo puede destruir vidas. Es hora de que enfrentemos la verdad y dejemos de lado a quienes solo buscan beneficiarse a sí mismos. El ambiente en la sala comenzó a cambiar. Algunos asistentes comenzaron a murmurar en apoyo, y otros, como un ex empleado de Mark, se levantaron para contar sus propias experiencias. La verdad comenzó a salir a la luz, y la falta de ética de Mark quedó expuesta. Al final de la reunión, Thomas sintió una mezcla de alivio y triunfo. Mark, derrotado, se retiró con la cabeza gacha, mientras que la mayoría de los presentes se acercaban a felicitarlo. Samuel y Lucas se unieron a él, y en ese momento, Thomas supo que había tomado la decisión correcta. Lo hiciste increíble, dijo Samuel, con una sonrisa genuina. No lo habría logrado sin ti, respondió Thomas, mirando a su hijo. Lucas sonreía, su inocencia brillando a través de toda la adversidad que habían enfrentado. Finalmente, se abrazaron, una unión que simbolizaba no solo la amistad, sino también la fuerza que habían encontrado juntos en sus respectivas luchas. Thomas sintió que había ganado mucho más que una batalla.
Había encontrado un propósito renovado en su vida y una familia en aquellos que había conocido a lo largo del camino.